Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión de CIMIT Ad con los keynote speakers. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la participación del profesor doctor Carlos Fabián Blanco, catedrático de marketing en la Universidad de Zaragoza, España, y responsable del grupo de investigación Método. Editor in Chief del Spanish Journal of Marketing, SIC, editor asociado de Service Industries Journal y miembro de diversos comités editoriales de prestigiosas revistas internacionales como Journal of Business Research, Journal of Retailing and Consumer Services o Industrial Marketing Management, entre otras. El profesor Fabián también ha coordinado numerosos especiales como editor invitado de varias revistas internacionales de prestigio como el International Journal of Contemporary Hospitality Management, Service Business y The Service Industries Journal. Ha sido igualmente Conference Chair en diferentes eventos internacionales de gran importancia y relevancia y además fundador del Congreso Artificial Intelligence and Robotics in Services Interactions, celebrado desde el año 2019 en España con una gran repercusión internacional. Es uno de los pocos investigadores incluidos en el 2% de los más influyentes del mundo, según la Universidad de Stanford, acumulando a día de hoy aproximadamente 18.000 citas en Google Scholar. Su investigación se centra en el análisis de la interacción de las personas con las nuevas tecnologías, estudiando tanto las particularidades de las tecnologías como las percepciones, las intenciones de comportamiento y los comportamientos reales de los consumidores. Esta investigación la desarrolla en diversos contextos, como la adopción de servicios a través de Internet y más recientemente en el contexto de la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, la realidad aumentada y las tecnologías de la industria 4.0. Por todo ello, es una persona con una extraordinaria formación y experiencia para hablarnos hoy de los nuevos retos de investigación en marketing generados por la introducción de las tecnologías de la industria 4.0 en las relaciones con los clientes. En nombre del comité organizador de CIMIT Ad, muchas gracias, profesor Fabián, por estar hoy entre nosotros para compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias también, en primer lugar, al comité editorial, porque realmente estoy verdaderamente encantado, ¿no?, de participar en esta sesión. Y bueno, pues creo que es una oportunidad excelente la que nos brindan las nuevas tecnologías, pues bueno, pues para establecer esa mayor vinculación en este sentido, pues bueno, pues con un país o con unos investigadores tan distantes pues como los que hay en Brasil o en general pues todo lo que es América Latina, ¿no? Es una excelente oportunidad. La pandemia nos ha traído cosas negativas, pero también nos ha traído cosas muy positivas, como es el hecho de poder pues interactuar todos a través de estos sistemas online. Estos sistemas online que yo creo que están cambiándolo todo constantemente, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues como sé que es un congreso de investigación, me gustaría pues bueno, pues presentar estos temas de forma relativamente amigable, pero también centrando la atención en las cuestiones en las cuales yo creo que hay una mayor posibilidad de profundizar en temas de investigación y siempre desde una perspectiva de marketing. Nosotros somos de marketing. En este sentido, pues bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado y bueno, pues para cualquier cuestión espero que podamos perfectamente interactuar a través de este sistema o en futuras ocasiones, a través del correo electrónico que ya incluyo allí. Bien, pues centrando la atención en los retos que presentan las tecnologías 4.0, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues soy el director de un grupo de investigación, es el grupo Método, el grupo en el cual pertenezco, al cual pertenezco, y bueno, pues me gustaría empezar hablando de qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos, ¿no? Nosotros no programamos ni hacemos inteligencia artificial, ni realidad virtual, ni realidad aumentada, ni realidad mixta. Nosotros simplemente nos centramos en analizar las experiencias que tienen los usuarios, las experiencias que tienen los clientes, las experiencias que tienen, las percepciones que tienen las personas cuando se vinculan o utilizan este tipo de tecnologías. Básicamente, durante los últimos años nos hemos centrado especialmente en analizar la inteligencia artificial, los robots,
la realidad aumentada y la realidad virtual, que son parte de estas tecnologías de la industria 4.0. Y nos centramos también en analizar este tipo de tecnologías cuando tienen un contacto con las personas, porque muchas veces la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de relación, ningún tipo de contacto con las personas. ¿De acuerdo? Ese tipo de inteligencia artificial nosotros no la analizamos, nosotros no la consideramos. Y la pregunta que podríamos plantearnos es si esto es necesario, ¿no? Porque, bueno, pues al fin y al cabo, las personas también tenemos nuestro propio criterio, ¿no? Y, desde luego, en las empresas, pues hay siempre investigadores, hay siempre profesionales de gran prestigio que hacen las cosas muy bien, ¿no? Y por eso les pagan, y además muy bien, bastante mejor que a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues la respuesta es que sí, ¿no? Es que sí, porque además de la frase, el mantra que repetimos constantemente los profesores de marketing, que decimos que 9 de cada 10 productos que aparecen en el mercado terminan fracasando, pues además de esto, lo que podemos decir es que buena parte de los productos que también lanzan las grandes empresas también terminan en fracaso. Estamos hablando de las Google Glass, ¿vale? Pues una empresa tan importante como Google. Estamos hablando de Amazon Fire, ¿no? Pues otra empresa tan relevante como Amazon, ¿vale? O los Samsung, ¿vale? Realmente estas empresas también cometen errores, también se equivocan, ¿vale? Por tanto, hay algo ahí que debe seguir siendo analizado, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿En qué nos centramos? Nosotros nos centramos en analizar las percepciones, en analizar las intenciones y el comportamiento real de las personas frente a estas nuevas tecnologías. Lo que hacemos es ver cómo percibimos la tecnología, pues cuáles son los beneficios que percibimos que tienen este tipo de tecnologías, cuáles son los costes de entrada, porque la tecnología, utilizar una nueva tecnología siempre es más costoso, ¿no? ¿Qué aspectos nos motivan? ¿Qué aspectos constituyen pues, detractores, factores detractores que limitan nuestro uso, ¿no? ¿De qué depende nuestra intención de uso? ¿No? ¿Cómo podemos potenciar la aceptación? Un uso más intensivo, un uso también más racional, un uso también más responsable. ¿Vale? Y también cómo nos comportamos realmente, porque muchas veces nosotros tenemos una percepción de cuál es nuestro comportamiento que con bastante frecuencia se aleja de cuál es el comportamiento real que solemos adoptar. ¿Vale? De hecho, no somos conscientes de muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría recalcar la importancia de las percepciones y hablar de una de las leyes que plantean Al Ries y Jack Trout. Lo que plantean es que la verdadera batalla no se produce entre productos. La verdadera batalla en el mercado se produce entre percepciones. Y en este sentido, pues insistir en la idea de que somos seres racionales, o nos gusta denominarnos seres racionales, y por tanto, si fuéramos seres racionales, no cabe duda de que en el mercado triunfaría el mejor producto. Y desde luego, pues estoy completamente convencido de que las empresas se ocupan de tratar de hacer el mejor producto posible y tratar de lanzarlo al mercado. Y en este sentido, se centran en la visión técnica, en los aspectos técnicos, tecnológicos del producto, centrándose en la visión de la empresa. Y lo que hacen es, muchas empresas, desarrollar pues, unos excelentes cuadros con datos y características técnicas del producto que nos permiten, pues, obviamente, comparar de forma objetiva diferentes características de diferentes cualidades de un mismo producto. Por ejemplo, aquí tenemos los aspectos, diferentes aspectos, diferentes variables que permiten ver qué colchón es mejor. Sin embargo, pues muchas veces lo que hacemos es descuidar la percepción del cliente o no prestamos suficiente atención a lo que realmente percibe el cliente, lo que piensa o lo que hacen las personas. Y bueno, pues como todos sabéis, pues obviamente cuando vamos a probar un colchón, pues toda esta información que ha costado tanto tiempo desarrollar, realmente es una información en la que no prestamos apenas atención. Básicamente, para probar un colchón, lo que tenemos que hacer es tumbarnos, ¿no? Y de hecho, pues ahora te lo dicen muy claramente. No lo miren, no lo miren, no se apoyen, túmbese. Túmbese y vea si este es el colchón que usted necesita. ¿Vale? Por tanto, tratamos de analizar esa perspectiva, tratamos de analizar esa percepción del cliente.
que además es la percepción más relevante, como decía la ley de la percepción, porque realmente es interesante ver cómo tomamos decisiones, ¿no? Los estudios que se están realizando nos permiten ver que realmente nosotros no hacemos con bastante frecuencia o prácticamente no hacemos evaluaciones sistemáticas. A la hora de comprar un producto no utilizamos lo que técnicamente se denomina la ruta central. A la hora de comprar el producto, muchísimas veces con mayor frecuencia, lo que hacemos es guiarnos por nuestras intuiciones, por nuestra experiencia previa, por nuestra interacción previa con un producto. Es decir, no hacemos esa evaluación sistemática viendo los pros y los contras, sino que hacemos una evaluación periférica por un simple hecho de tratar de ahorrar recursos, ¿no? Tratamos de guiarnos por nuestras impresiones, tratamos de guiarnos por nuestras percepciones. Vale, en definitiva, lo que podemos decir es que lo que piensa el usuario del producto es lo que finalmente le hace triunfar o fracasar. Por tanto, en ese sentido, podríamos decir es que la percepción es la realidad y lo demás son ilusiones. Es decir, no nos fijemos tanto en lo que es el producto en sí desde una perspectiva técnica, sino que fijémonos en cómo es percibido por parte del cliente, porque son esas percepciones las que utiliza el usuario para tomar sus decisiones. Y en este sentido, pues me gustaría seguir contextualizando la investigación que desarrollamos en el grupo Método y decir que, bueno, pues lo que hacemos es analizar las percepciones, las intenciones y comportamiento de las personas frente a estas nuevas tecnologías. En el pasado, pues, analizamos la confianza online, temas de usabilidad, temas de seguridad, privacidad, satisfacción, lealtad. Desde luego, cuando empezó el comercio online, cuando empezaron todas las tiendas online, era el tema fundamental. Hablábamos de las redes sociales, la importancia de las interacciones online, el desarrollo del e-com. Hoy nadie toma una decisión de compra sin ver una review online, ¿vale? Más tarde estuvimos hablando del papel que desarrollan los influencers en las sugerencias que realizan a sus consumidores. Posteriormente nos hemos centrado en la comunicación y venta multicanal. Pues bueno, pues la comunicación está cada vez más desarrollándose a través de sistemas online y YouTube pues tiene estos sistemas que permiten saltar, ¿no? La publicidad, de qué depende que el usuario se quede a ver el anuncio completo, de qué depende de que salte antes o no. Hablábamos del showrooming, del webrooming, el desarrollo del comercio online dio la impresión de que los consumidores iban a ser todos showrooming, iban a ir a al gran centro comercial a ver cómo era el producto, a ver sus características técnicas y luego iban a ir a internet a comprarlo para tratar de obtenerlo más barato, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo, como nosotros preveíamos también, es que realmente hay muchos consumidores, y es mayoría el número de consumidores que hacen web rooming, que lo que hacen es buscar información online en el canal online, porque la información es mayor, e ir al punto físico pues, a confirmar y a tener ya directamente aquello que quieren comprar, ¿vale? Y desde hace pues 2 o 3 años hemos cambiado un poco hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Hacia otras nuevas tecnologías de la industria 4.0, ¿no? Aquí, pues bueno, pues decir que nos fue muy bien y desde luego pues analizar las tecnologías de los usuarios y las nuevas tecnologías, analizamos cuestiones como la usabilidad y bueno, pues afortunadamente conseguimos tener un trabajo que fue publicado en la revista Information and Management, pues que fue declarado por Google o que fue catalogado por Google, Google Scholar, Google Académico, como un clásico en la literatura de marketing, ¿no? Esto quiere decir que fue durante los 10 años siguientes a su publicación, fue entre los 10 artículos más citados, ¿no? De esta temática, bueno, en la temática de marketing, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, nuestro trabajo quedó en 7ª posición, ¿vale? Tenía 1.200 citas, ahora tiene más de 2.000, pero vamos, lo que me parece realmente relevante es que el siguiente trabajo es de Richard Bagozzi, un señor que es lo más en investigación en marketing. En alguna ocasión lo hemos invitado a venir a Zaragoza, es una excelente persona. Yo siempre que lo presento digo, bueno, pues yo a lo largo de mi vida investigadora tengo básicamente las citas que él tiene un año.
Realmente es verdaderamente extraordinario, además es una sensacional persona, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues conseguimos este éxito y, bueno, pues como digo, más recientemente nos estamos moviendo hacia las tecnologías de la industria 4.0. Y en ese sentido, pues bueno, pues pensamos que está produciéndose un cambio muy notable, un cambio muy sustancial, ¿no? Y por brevemente explicar qué son las tecnologías 4.0, pues podríamos hablar de que realmente las tecnologías 4.0 van a ser las tecnologías en torno a las cuales se va a basar la cuarta revolución industrial, ¿no? En este sentido, pues recordaremos que la primera revolución industrial se produjo pues en base al carbón, con el desarrollo de las máquinas a vapor, etcétera, que permitió multitud de posibilidades y permitió lograr el liderazgo al Reino Unido, el liderazgo internacional. La segunda revolución industrial se centró a partir de se desarrolló a partir de la electricidad y esto en cierta medida permitió la cadena de montaje, la aceleración de la producción, el abaratamiento de la fabricación de las cadenas de las grandes automovilísticas, etcétera, y esto es lo que permitió la obtención del liderazgo a Estados Unidos, ¿no? La tercera revolución industrial ya se centró en la posibilidad de desarrollar procesos informáticos, de la programación de algunas máquinas, de la automatización de algunos procesos, ¿vale? Y lo que es la cuarta revolución industrial, pues ya va a permitir, pues obviamente, el desarrollo de todas estas actividades online, va a permitir pues el desarrollo de un mundo paralelo pues en la red, en la nube. Y en ese sentido, pues bueno, las tecnologías 4.0, cuando hablamos de tecnologías 4.0, hablamos de multitud de tecnologías, ¿no? No obstante, por centrar la atención en algunas de ellas, que considero que son las más relevantes, pues cabría hablar de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que desde luego pues incluye todo lo que son los asistentes virtuales, todo lo que son los robots autónomos que permiten desarrollar diferentes labores y en la que, pues bueno, en cierta medida nos hemos centrado en nosotros. Las tecnologías inmersivas, aunque cada vez se denominan menos así, estoy hablando de la realidad aumentada, estamos hablando de la realidad virtual o estamos hablando de la realidad mixta, estamos hablando de la tan tratada palabra de la digitalización, que consiste en, bueno, pues tratar de llevar al mundo virtual todas aquellas cosas que hacemos en el mundo real. En ese sentido, pues hablamos de Big Data, la computación en la nube, el análisis de esos grandes Big Data, los gemelos digitales, ¿no? Realmente es apasionante, hay muchos datos, el problema es que no sabemos cuáles son los relevantes y no sabemos todavía qué hacer con ellos, ¿no? Aquí hay mucho trabajo todavía por desarrollar. Los sistemas de ciberseguridad, ¿no? La encriptación, las blockchains, ¿no? Es muy interesante porque realmente se hablaba de que Internet implicó la democratización, porque ya no había nodos centrales, ¿no? Y en cierta medida los sistemas de encriptación, los sistemas de cadena de bloques, realmente lo que buscan es eso, evitar las redes centralizadas. Hace unos días estaba en una oposición y se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó multitud de cosas a nivel global y estos sistemas se caen precisamente pues porque las redes tienen un nodo muy bien protegido, extraordinariamente protegido, ¿vale? Que es un nodo central a partir del cual se redirecciona todo. ¿Vale? Sin embargo, con los sistemas de blockchain, pues básicamente lo que se está buscando es evitar eso, ¿no? Desarrollar diferentes nodos. El único problema es que, claro, pues la cantidad de recursos que se tienen que utilizar a través de con lo que es el minado de los datos y la autentificación, realmente yo creo que tiene problemas de sostenibilidad de este tipo de sistemas, ¿no? Por la gran cantidad de inversión de datos que hay que hacer, ¿no? Y el Internet de las cosas, que va a ser la próxima revolución. Hoy en día tenemos conectado a Internet pues las luces, la calefacción, las térmulas, las válvulas de la calefacción, etcétera. Pero bueno, dentro de nada pues va a estar todo, ¿no? Conectado a Internet. Básicamente la 5G lo que nos permite es eso, ¿no? Tener pues un mayor ancho de banda, menor necesidad de banda por cada uno de los dispositivos, pues para poder pues, tener todo interconectado y desarrollar adecuadamente un proceso de digitalización y de gemelos digitales, ¿no?
Bien, por seguir contextualizando, decir que indudablemente las percepciones, las intenciones y el comportamiento de las personas frente a las nuevas tecnologías ha cambiado de forma verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y en cierta medida la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, está cambiando de forma muy notable la forma en la que podemos percibir y la forma en la que podemos interactuar, ¿vale? Digamos que muchas de estas aplicaciones todavía se encuentran en las fases previas, ¿no? En las fases iniciales de su aplicación y que desde luego tienen mucho recorrido y que estamos empezando a ver los primeros posibles efectos positivos de estas tecnologías, ¿no? En este sentido, pues bueno, la realidad virtual mixta, aumentada, pues puede jugar un papel muy importante en distintos contextos, como por ejemplo podría ser la educación, ¿no? Hemos estado en época de pandemia y, bueno, pues donde ha habido que hacer educación online. La sanidad, en época de pandemia hemos podido asistir al médico de forma online. Nosotros le contamos nuestros síntomas y él nos hace un diagnóstico, ¿vale? Y desde luego, pues la realidad aumentada también tiene posibilidades de ir mucho más allá. O la realidad virtual. Por supuesto en el entretenimiento, ¿no? Con tanto tiempo, pues obviamente pues, este tipo de sistemas pues han dado un juego extraordinario, ¿no? Pero lo cierto es que la realidad virtual y la realidad aumentada, pues como digo, son herramientas que apenas están empezando a progresar, ¿no? Que realmente las posibilidades que estamos viendo son todavía muy iniciales. Y en este sentido, pues bueno, pues me gustaría mostrar, por ejemplo, este vídeo donde pues efectivamente se puede ver un probador virtual donde una persona que está en la tienda, en este caso, pues bueno, pues puede ir cambiando el modelo, el tipo de colores, lo cual es una ventaja en cierta medida, ¿no? ¿Vale? Puede interactuar el usuario de diferentes formas, ¿vale? Pero esto pues se puede utilizar en otro tipo de contextos, por ejemplo, para decisiones más arriesgadas. Esto es lo que había antes. Podríamos ver, oye, pues una foto con los diferentes tintes. ¿Vale? Y lo que hay ahora... Disculpas porque estoy utilizando la misma pantalla para presentar esta información. ¿Vale? Estábamos viendo, esto es lo que había antes, ¿vale? Y lo que hay ahora es, pues bueno, pues lo mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, las posibilidades de estas tecnologías también son realmente extraordinarias. Además, en este sentido, lo que quería dejar constancia es que, claro, tú puedes utilizar estas tecnologías para probarte un vestido, pero claro, que digamos que el valor añadido es relativamente limitado, pero puedes utilizar estas tecnologías no solo para ver cómo quedaría en tu foto, sino para ver cómo quedaría pues, cuando ese pelo se va moviendo, etcétera, etcétera. O incluso, pues bueno, pues si no nos queremos desplazar a la óptica, perfectísimamente podríamos tratar de probar qué gafas nos funcionarían mejor, encargarlas y pedirlas en nuestra casa. Hay un sistema de reconocimiento facial que obviamente no todos tenemos el mismo perfil, ¿no? Sistema de reconocimiento facial que lo que está haciendo es analizar las particularidades del rostro de la modelo.
Tan sencillo, pues como digo, como esto. Realmente las posibilidades de la realidad virtual, de la realidad aumentada, son verdaderamente extraordinarias, ¿no? Imaginemos un sistema de realidad aumentada que dentro de nada, pues seguro que estará implementado, que nos puede decir, pues bueno, qué productos están de oferta, qué particularidades tiene cualquier producto, etcétera, etcétera, ¿no? En el ámbito del turismo, donde nosotros lo estamos aplicando, pues obviamente las posibilidades también son tremendas, ¿no? Tremendas pues para poder reconstruir pues cómo eran anteriormente determinados edificios que ahora están prácticamente perdidos, están en ruinas, ¿no? Realmente son extraordinarias las posibilidades de estas tecnologías, ¿no? Además, estas tecnologías, desde el punto de vista de marketing, son especialmente interesantes porque permiten combinar los puntos de contacto físicos con los puntos de contacto virtual. Se habla mucho del Customer Journey, es decir, los diferentes puntos de contacto entre la empresa y el cliente, y desde luego aquí vamos a incorporar puntos que van a ser particularmente relevantes, ¿vale? Puntos que van a permitir generar experiencias excelentes, experiencias mucho más ricas entre la empresa y el consumidor. Indudablemente, toda esta combinación de tecnologías inmersivas pues, va a permitir que las empresas puedan transmitir al cliente una experiencia mucho más dinámica, van a permitir que el cliente pueda ser mucho más autónomo cuando quiero que alguien me asesore o cuando simplemente quiero ver la información por mí mismo. Van a permitir incrementar el valor percibido. No es lo mismo, pues obviamente, que una empresa me permita ver cómo me quedan las diferentes combinaciones de tonos en el tinte del pelo, que no pueda hacerlo, ¿vale? Por tanto, realmente las experiencias van a ser mucho más ricas, ¿vale? Incluso, pues, esto se puede aplicar en diferentes modelos, en diferentes momentos del proceso de compra. Los probadores virtuales, pues, permiten mejorar la experiencia antes de la compra. Estos sistemas de navegación permiten pues mejorar la experiencia en el momento de la conducción. Te aportan información real, quizás excesiva, ¿no? Y finalmente, pues bueno, pueden permitirnos aportar información muy interesante de detalles que obviamente pues no hemos captado en ese momento, como por ejemplo si hacemos un vídeo 360 de nuestro último viaje. Yo estoy mirando hacia allá, pero no veo lo que pasa detrás, ¿no? Además, puedo tener una experiencia mucho más rica si genero un vídeo 360, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues tuvimos la suerte de publicar pues un trabajo analizando pues todo lo que vendría después como consecuencia del impacto de la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad aumentada en el marketing, y bueno, pues ha tenido un gran éxito en la literatura. Este trabajo es del 2019 y está pues recibiendo una gran atención. Bien, no obstante, la línea fundamental en la que estamos trabajando actualmente es en la línea de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que, como sabéis perfectamente, se trata de la simulación de la inteligencia humana por parte de las máquinas, especialmente por parte de diferentes tipos de sistemas informáticos, ¿no? Lo que hace esta inteligencia es desarrollar un proceso de aprendizaje, adquiere la información y las reglas a seguir, ¿vale? Desarrolla un procedimiento de razonamientos porque lo que hace es utilizar un conjunto de reglas para llegar a una conclusión y también desarrolla un proceso de autocorrección. Y esto es lo más interesante de la inteligencia artificial, y es el hecho de que puede aprender por sí misma, puede aprender por sí sola. Es decir, aprende de sus errores, ¿no? La autocorrección le permite hacer las cosas mejor en la próxima ocasión. Es decir que además la inteligencia artificial en ocasiones también tiene una dimensión física, ¿no? Esta dimensión física pues son los robots, ¿no? Muchas veces pues lo que vemos efectivamente es el aspecto externo de las cosas y no nos centramos en lo que hay dentro, ¿vale? Y en ese sentido creo que el software y el hardware son las dos caras de una misma moneda. Lo que es la programación, la inteligencia artificial, sería el software, y el hardware, que es lo que vemos, serían los robots, ¿no? Los sistemas que pueden presentar diferentes caras como estos, ¿vale? Y obviamente pues las personas somos muy conscientes cuando interactuamos con algún tipo de androide, con algún tipo de robot.
Sin embargo, lo que hay que decir es que con mucha frecuencia interactuamos con sistemas de inteligencia artificial y no somos conscientes de esta interacción. Y en este sentido, pues bueno, pues cuando el robot o cuando el sistema nos recomienda un hotel, nos recomienda una película, nos recomienda por qué no contactas con esos amigos en Facebook o por qué no contactas con esos amigos en LinkedIn, realmente es la inteligencia artificial quien te está haciendo esas sugerencias. O ¿por qué no haces este viaje? Tú que has hecho este viaje, este otro, te está esperando este destino, ¿vale? Empiezan a ver nuestros perfiles, nuestros gustos por viajar y nos ofrecen alternativas que se adecúan a nuestras preferencias, ¿vale? Toda esta oferta de productos complementarios, básicamente, se hace a través de inteligencia artificial y no somos conscientes, ¿no? Decir que la inteligencia artificial genera sentimientos muy opuestos, ¿no? Los robots generan dudas, nos generan por una parte hype, yo lo quiero ver, ¿no? Pero nos generan ese respeto, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, ¿no? Y aquí además también se producen sentimientos muy polarizados, ¿no? Hay quien los teme y quien piensa que el futuro va a ser algo catastrófico y hay otros que lo que hacen es adorarlos, ¿no? Y bueno, y en este sentido, pues bueno, pues hay muchas razones pues para que argumentan las personas que están en contra o que tienen miedo de estos sistemas, ¿no? Y que se han generalizado este tipo de críticas, ¿no? Los problemas relativos a la privacidad, ¿no? El miedo pues a perder nuestra intimidad, a perder nuestra información, a que se conozca nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, a ser analizados, ¿no? A ser espiados, ¿no? Temores también, pues como el posible aumento de poder de una minoría que pueda dar lugar a clases todavía más diferenciadas. Por una parte, unos que tienen mucha información, mucho poder y muchas posibilidades frente a una gran minoría o una gran mayoría de personas que apenas tiene posibilidades de hacer nada, ¿no? Las fábricas sin trabajadores, ¿no? Es otro de los grandes temores, ¿no? Por la pérdida de puestos de trabajo, por ser reemplazados por los sistemas mecánicos, por la robotización, ¿vale? Y desde luego, pues bueno, pues el temor más importante es el posible surgimiento de lo que en español llamamos la singularidad, ¿no? Es decir, que se produzca un robot que sea capaz de quitar el control a las personas, ¿no? Desde luego, pues el cine pues ya nos ha presentado estas imágenes con esos panoramas tan negativos, pues bueno, pues como Robocop, como Terminator, etcétera, ¿no? Aunque recientemente, pues obviamente ya son mucho más amigables, pues porque desde luego en Hollywood se han dado cuenta de que los robots dentro de nada pues convivirán con nuestros hijos y además seguramente a nosotros pues nos cuidarán también, nos terminarán cuidando robots, ¿no? En cualquier caso, es normal temer al progreso y el progreso pues bueno, pues lo que podemos decir es que el progreso, si queremos seguir adelante, tenemos que seguir utilizando máquinas, porque todo el progreso humano se ha generado a partir del empleo de las máquinas. Las máquinas nos han permitido empezar a recolectar, empezar a cazar, empezar a tallar eh, eh, mm, productos con los cuales comer, nuestros propios vasos, nuestras jarras, etcétera, y bueno, pues nos han permitido pues el progreso que tenemos hoy en día, ¿no? Y en cierta medida el progreso que tenemos actualmente pues nos permite explicar el gran bienestar que tenemos actualmente. Y esto obviamente era absolutamente impensable en el pasado, ¿vale? Decir que en la revolución industrial se produjo un uso masivo de máquinas y esto también generó grandes protestas, ¿no? El argumento fundamental es que las máquinas iban a dejar sin trabajo a los agricultores, a los artesanos, a los obreros, e incluso pues, en el siglo XIX pues, hubo movimientos, los luditas, que lo que hacían era pues, atracar las fábricas, quemarlas, quemar los telores porque los telares estaban evitando que fueran contratadas muchas personas, ¿vale? Y obviamente, pues bueno, pues las máquinas eran el problema
y por tanto había que acabar con ellas, ¿no? Estas cosas que hoy en día pues, nos parecen pues, una locura, es lo que sucedió y en cierta medida pues bueno, pues este tipo de temores se vuelven a repetir. Pero la cuestión es, ¿los telares son el problema o no son el problema? Yo lo que diría es quién está dispuesto hoy en día a, pues bueno, a coserse la camisa en un telar de este tipo, a pagar el precio que cuesta hacer una camisa a través de este tipo de telares, o llevando este tipo de preguntas al siglo XXI. ¿Quién está dispuesto a renunciar a Internet? ¿Quién está dispuesto a renunciar al dispositivo móvil? ¿Quién está dispuesto a ir a cultivar el campo pues, con un pico y una azada y sin tractor y sin maquinarias? Realmente son cosas que hoy no nos planteamos pues, porque pensamos que están absolutamente superadas, ¿no? En este sentido, decir que, centrando la atención en diferentes tipos de inteligencia artificial, decir que podríamos identificar hoy en día tres tipos fundamentales de inteligencia artificial. La inteligencia artificial mecánica, que lo que hace es centrarse en desarrollar movimientos mecánicos. La inteligencia artificial que piensa y analiza datos, ¿vale? Que lo que hace es centrarse en desarrollar cálculos, sugerencias, pues por ejemplo, la inteligencia artificial analítica o pensante se está utilizando para desarrollar los robo-advisors, ¿no? Que son unos sistemas que permiten un asesoramiento y una recomendación de inversiones bursátiles, que están teniendo pues, cada vez más éxito y está pues, obviamente supliendo el papel que realizan pues, determinados asesores financieros, ¿no? Y la próxima inteligencia artificial en la que ya se está trabajando es la inteligencia artificial de los sentimientos. Es decir, pues bueno, la inteligencia artificial que aprende cómo sentimos y nos permite dar una respuesta en función de esos sentimientos, ¿no? O nos permite transmitir una respuesta, transmitirnos ellos una respuesta en función de esos sentimientos, ¿vale? Obviamente la inteligencia artificial pues bueno, va a reemplazar tareas, va a reemplazar funciones, pero lo cierto es que pues bueno, muchas de las tareas que realiza que reemplaza la inteligencia artificial mecánica, ya yo creo que nadie quiere desarrollarlas porque consideramos que son tareas que requieren un gran esfuerzo físico, son tareas que son muy peligrosas, ¿vale? Y obviamente pues va a haber un cierto reemplazo de actividades, ¿no? Cierta medida es un poco el peaje, ¿no? Sugerencias que podríamos desarrollar a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver si apostamos o utilizamos las personas para generar el valor añadido más emocional con otras personas, que es, digamos, de los últimos lugares donde va a llegar la inteligencia artificial. Decir que hoy en día hay algunas empresas que están acumulando un poder extraordinario. Podríamos hablar de Google, de Facebook, de Amazon, de Apple, ¿vale? Son empresas bueno, pues que tienen unas cuotas de poder increíbles. Y en ese sentido, pues por ejemplo, yo suelo utilizar los servicios de Google, suelo utilizar los motores de búsqueda, con lo cual pues saben qué tipo de información busco. Tengo mi agenda de contactos, mi calendario en los sistemas de Google, utilizo como sistema de comunicación primario el Gmail, utilizo la agenda de actividades, pues la de Google, y bueno, permito que identifiquen mi ubicación desde hace 15 años, pues siempre lo tengo activado, porque así por lo menos puedo saberlo yo. Yo estoy seguro de que ellos lo saben si yo no permito, pero por lo menos puedo consultar. Oye, ¿qué día fui a ver aquella historia tan interesante en Nueva York, en Chicago, donde sea? ¿Por dónde estuve dando vueltas? ¿Cuál era esa zona, ¿no? Que no recuerdo, ¿vale? Así tengo yo acceso a mis datos, ¿no? ¿Vale? Veo vídeos en YouTube, etcétera, ¿no? Realmente Google tiene muchísima información de nosotros que puede cruzar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues incluso hasta las películas que nos gustan, ¿no? En Google Play, ¿no? Bien, en cualquier caso hay muchos temas que resultan comprometidos y que se sientan controvertidos, ¿no? Aquí, ¿no? Y que deberían de discutirse, ¿no? ¿Cuáles son los algoritmos que utilizan estos sistemas realmente, ¿no?
la inteligencia artificial y los robots? ¿Cuáles son los patrones? ¿De quién aprenden? Esto es muy interesante, pues porque, por ejemplo, la inteligencia artificial se desarrolló analizando el comportamiento de, se analizó pues para ver si las máquinas eran capaces de jugar mejor que las personas al ajedrez, ¿vale? Entonces, inicialmente fue una persona la que enseñaba a jugar al ajedrez a la máquina, pero ya hace mucho tiempo que se han dado cuenta de que es mejor que las personas no enseñemos a las máquinas, que es mejor que sean las propias máquinas las que enseñen a las máquinas. Y esto a algunos les puede resultar preocupante, ¿no? Y esto es así pues porque nosotros tenemos sesgos, tenemos prejuicios, tenemos percepciones negativas, ¿vale? Y si enseñamos a otros, transmitimos esos sesgos, esas percepciones negativas, esos problemas, ¿vale? Digamos que es más puro el pensamiento en este sentido de las máquinas, ¿no? Por tanto, cuestiones, ¿hasta qué punto tienen que actuar autónomamente este tipo de sistemas, este tipo de máquinas, ¿no? ¿Qué piensan los usuarios? ¿Qué pensamos los consumidores de todo esto, ¿no? Los criterios de decisión deben ser transparentes. ¿Puede Google clasificar las búsquedas según sus propios intereses? La Comisión Europea empezó a desarrollar algunas investigaciones para ver si efectivamente los listados de, por ejemplo, compañías aéreas que ofrecían sus vuelos, que ofrecía Google, realmente eran objetivos o estaba promocionando a algunas compañías pues, por determinados motivos, ¿no? ¿Pueden los criterios utilizados en la inteligencia artificial discriminar? ¿De qué depende esto? ¿De lo que pague una empresa? Bueno, ya no voy a decir más cosas de Google porque si esto va a estar colgado en YouTube, es posible que alguna inteligencia artificial me identifique y termine siendo eliminado. ¿Vale? Bien, disculpar. Bien, ¿qué piensan las personas sobre la implantación de estas tecnologías? Cuando automatizan un servicio, las empresas buscan reducir costes o buscan mejorar el servicio. Fijaros que ambas cosas se cumplen. ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Qué conclusiones sacamos nosotros, ¿no? Hace poco, pues bueno, hicimos un trabajo que fue publicado pues hace poco. Pues bueno, analizábamos precisamente esto, ¿no? Que, bueno, pues hay diferentes cuestiones, como por ejemplo el aspecto humano, el aspecto más o menos humano, o las cualidades más o menos humanas de los robots o de los sistemas automatizados, y la afinidad percibida que teníamos con esos sistemas que nos estaban sirviendo, ¿vale? Ambas características condicionaban en qué medida pensábamos que la nueva automatización, los robots que pueden estar desarrollando este servicio, lo que hacen es mejorar nuestro servicio o reducir el coste, ¿vale? Y esto dependía de un conjunto de factores. En qué medida nos sentíamos similares a ellos o nos sentíamos cercanos al sistema automatizado y en qué medida pues, pensábamos que ese sistema automatizado tenía componentes humanos que no solo pueden ser antropomórficos, sino que también pueden ser relativos, pues, por ejemplo, a la información que te proporcionan, la forma en la cual te la proporcionan, etcétera, ¿vale? Y obviamente, pues nuestras intenciones de uso y nuestras intenciones de recomendación también estaban condicionados en función de qué es lo que pensábamos. La empresa lo que está es ganando más dinero o lo que está, es decir, reduciendo el coste o lo que nos está es prestando un mejor servicio. Y démonos cuenta de que obviamente son sistemas que abaratan el coste, pero son sistemas que también nos permiten ofrecer un mejor servicio y muchos de ellos actualmente no estaríamos dispuestos a volver al caso anterior en el cual determinados servicios estaban siendo prestados por personas, ¿vale? Otros temas interesantes es, bueno, ¿qué es lo que nos tienen que contar sobre lo que hay detrás de la inteligencia artificial? ¿Cómo funcionan estos sistemas? ¿Qué datos se están generando? Porque un problema importante que se está produciendo aquí es el hecho de que, claro, pues las empresas que tienen tanta presencia a nivel internacional y que tienen tanto poder, están obteniendo mucha información y están desarrollando sistemas de inteligencia artificial
que están aprendiendo, están sabiendo mucho más. Lo que sabe Amazon de nosotros es tremendo. Lo que sabe Amazon de cómo se comportan las personas es tremendo. Y estos sistemas están aprendiendo a través de la interacción con las personas. ¿Eso tiene que ser un conocimiento privado o tiene que ser un conocimiento público? ¿Vale? Una cosa interesante, una iniciativa interesante es los sistemas de inteligencia artificial descentralizados, donde son varios los que pueden utilizarlo y obviamente al ser varios los que pueden utilizarlo se comparte la información respecto a de qué depende que un usuario compre una cosa y vuelva a comprar otra. Es decir, pues el sistema, el conocimiento de las personas, el conocimiento de cómo se comportan las personas, ¿vale? Tenemos que saber cómo se utilizan esos datos, en qué medida tenemos que tener información. Siempre se habla de tú escríbele a Google y dile que quieres que te remita toda la información que tiene de ti y seguramente te remitirá un fichero con varios gigas de datos que le sirven a ellos pues para desarrollar y obtener cantidad y cantidad de información, ¿vale? La cuestión es, ¿debería compartirse lo que han aprendido a través de estos sistemas de inteligencia artificial? ¿Vale? Interesantes cuestiones en las que solemos centrar la atención es cómo los percibimos nosotros, cómo percibimos la inteligencia artificial, cómo percibimos los robots, cómo afectan estos sistemas a nuestros procesos de toma de decisiones, cómo afectan al análisis de los datos, cómo afectan pues a multitud de cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un problema? ¿Quién es el responsable? ¿Qué interpretaciones hace el usuario en estos casos? ¿Vale? ¿Cómo se tienen que gestionar los fallos cuando hay un sistema de inteligencia artificial? ¿Echamos la culpa al robot de que se ha equivocado él? ¿De que el sistema no da buenos resultados? ¿Le echamos la culpa al programador? ¿Quién es el responsable de todo esto? Son preguntas muy interesantes las que hay aquí. Y en ese sentido, pues también publicamos otro trabajo que fue reconocido. En este caso nos dieron el Best Paper del Journal Service Management. En este caso lo que hacíamos era ver si había un fallo en el servicio, cómo hacíamos las interpretaciones las personas, ¿no? En función de si el fallo lo cometía el empleado o si el fallo lo cometía el robot. Y en ese sentido, en este trabajo vimos que obviamente, pues, qué duda cabe que el estado de ánimo de las personas influye en las percepciones del servicio de las personas que reciben el servicio. Y en ese sentido, pues bueno, pues los que prestan servicios tienen que tener siempre actitudes positivas, ser sonriente, transmitirnos un buen feeling, decimos en español, un buen rollo, ¿vale? Y obviamente, pues bueno, también sabemos que las personas que prestan estos servicios, pues a veces nos dicen lo que queremos oír, ¿no? Las mentiras blancas que dicen los ingleses, nosotros las denominamos mentiras piadosas, ¿vale? Y en este sentido, pues la percepción que tenemos del servicio que nos prestan varía mucho en función de la persona que nos lo presta, ¿vale? Por tanto, una de las cosas uno de los objetivos que se buscan siempre cuando se prestan servicios es tratar de homogeneizar el servicio prestado. Por tanto, los automatismos es una alternativa muy interesante para los servicios prestados, ¿vale? Porque obviamente se considera que es mucho más homogéneo el servicio que te presta un sistema automatizado, un robot o cualquier tipo de sistemas que incorporan automatismos, que cuando te lo prestan las personas, porque las personas pues a veces tenemos unos días mejores y otros días peores, ¿vale? Y obviamente pues somos mucho más conscientes de percibir esa información en las personas que nos prestan el servicio, ¿vale? Y obviamente pues cuando el robot comete el fallo, pues obviamente la asignación de responsabilidad que hacemos al robot es mucho menor. Siempre le decimos, por favor, al empleado le decimos, quiero hablar con su jefe, al del robot le decimos, quiero hablar con tu jefe también. En cierta medida, lo que buscamos es a quién poder agarrar del cuello, ¿no? Al robot no le vamos a agarrar del cuello, ¿no? Que es el que nos está prestando el servicio, ¿no? Bien, desde luego lo que se está produciendo es un cambio extraordinario en la forma en la que prestamos el servicio al cliente, ¿no? Y los que ya tenemos una edad, pues bueno, pues cuando éramos pequeños recordamos que íbamos a cualquier tienda y había un empleado de ventas que
nos ofrecía el producto, nos lo mostraba, nos decía el precio, nos cobraba, nos saludaba y si teníamos algún problema íbamos a hablar con él posteriormente. Posteriormente, pues bueno, estos empleados han sido sustituidos por tecnología de autoservicio y cada vez más lo que se está volviendo es a recuperar el servicio, pero ya no con empleados de ventas, que obviamente pues, cuestan un dinero, sino con lo que son los asistentes virtuales. Y tengamos en cuenta que esto está pasando en la distribución, ¿no? La persona que vende pues está siendo sustituido por un sistema de autoservicio y está siendo sustituido pues cada vez más por lo que son los asistentes virtuales. En los hoteles efectivamente también sucede lo mismo, ¿no? Pues las personas que nos atendían cada vez más están siendo sustituidas por sistemas de check-in automáticos o check-out automáticos y cada vez más por otro tipo de sistemas basados en inteligencia artificial. En los restaurantes, en el sector financiero, pues también sucede lo mismo, ¿no? La persona de la ventanilla está siendo sustituida por el cajero automático y pues por una aplicación de móvil que nos realiza sugerencias, recomendaciones respecto a qué debemos de hacer, dónde debemos de invertir nuestro dinero, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este sentido, pues lo que podemos decir es que la inteligencia artificial va a tener un gran impacto en la empresa en términos de empleo, se van a producir una sustitución de competencias mecánicas, porque hoy en día todos tenemos muy claro que este tipo de máquinas tienen mucha más fuerza que nosotros y además hacen las cosas de forma mucho más precisas de lo que las hacemos las personas, ¿vale? Se va a producir un incremento sustancial en la productividad, en la rentabilidad. Los incrementos en eficiencia hablan de incrementos de más del 30%. Se están produciendo cambios disruptivos en el servicio con las interfaces tecnológicas. Y esto es muy interesante desde el punto de vista del marketing, ¿vale? Porque lo que nos está permitiendo ver es que los consumidores estamos empezando a establecer conexiones personales con la inteligencia artificial. Efectivamente, las personas estamos empezando a tener conexiones personales con la inteligencia artificial, que es lo que he dicho. Y en ese sentido, pues bueno, pues podemos recurrir al caso de las mascotas, pues bueno, pues que son muy útiles y a las personas, determinadas personas, pues les va muy bien y es posible pues que a las personas que actualmente pues estamos trabajando es posible que nos tengan que cuidar este tipo de sistemas, ¿no? Este tipo de robots que los podemos acariciar y que, bueno, si tenemos un comportamiento anormal, puedan avisar al médico de, oye, a ver este que está haciendo o que no se mueve, no se levanta o que son sistemas que pueden monitorizar nuestro comportamiento, ¿vale? Y que pueden hablar con nosotros, nos pueden poner música, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y las personas que tienen este tipo de mascotas tienen una relación personal. Pero lo que querría decir es, no sé si por allí tuvisteis ocasión de conocer este tipo de juegos. Tamagotchi o Po es un juego que hay incluido en los móviles y es una mascota virtual. A esta mascota virtual hay que alimentarla, hay que entretenerla, hay que darle conversación, hay que echarla a dormir, ¿vale? Lo mismo que el Tamagotchi, que era un juego anterior, mucho más rudimentario, que era un conjunto de bits. Esto es evidente, ¿vale? Lo que podríamos decir es que, bueno, pues nuestros hijos han perdido una gran cantidad de tiempo jugando con este tipo de sistemas, ¿vale? Y obviamente, pues es evidente que el Tamagotchi es un conjunto de bits, no es un animal, no es una mascota. Convence ahora tú al niño de que no le dé de comer al Tamagotchi, de que no le cuide, de que no limpie el pot, que no le dé de... Realmente, para estos niños no es un conjunto de bits, es su mascota, ¿vale? Que no existe, que simplemente existe en una pantalla y que nosotros desde fuera lo vemos de esa manera, pero para él no lo ve así, no lo ve de esa manera, ¿vale? Por supuesto, los que tienen mascotas, pues bueno, hay muchas personas que hablan con su perro. Es lo mismo. Perro, pues bueno, pues piensan que tiene o su mascota tiene, pues bueno, pues características humanas, ¿no? Y lo cierto es que muchas veces en los asistentes virtuales hay que tomar muchas decisiones que realmente, pues en cierta medida, nos están permitiendo ver que efectivamente vemos al asistente virtual como una entidad tecnológica que además de prestar un servicio, pues bueno, pues
tiene una serie de características que son humanas o tenemos una vinculación con él, ¿vale? Y en ese sentido, pues podríamos hablar pues, de estos asistentes virtuales que son altavoces, ¿no? O de otros asistentes virtuales que en las páginas web, pues como en este caso tenemos el de Renfe, lo que sucede es que cuando interactuamos con ellos y constantemente nos relacionamos con ellos, pensamos que son otra entidad social, ¿no? Y estas percepciones obviamente pues varían en función de las características de la persona, ¿vale? Pero son sistemas que pueden tener determinadas particularidades, ¿no? Y cuando vamos a desarrollar un asistente virtual, pues obviamente tenemos que tenerlas en cuenta, todas estas características, pues para mejorar su aceptación y la satisfacción del usuario. Y bueno, pues hace poco publicamos un trabajo en el que hacíamos una serie de sugerencias, ¿vale? Pues de qué características de diseño habría que tener en cuenta en el asistente virtual, qué características de diseño habría que tener en cuenta del cliente o del servicio que se está prestando para tratar de ofrecer un mejor servicio a los consumidores y de mejorar la aceptación por parte del público. Y en ese sentido, pues hablábamos de cuestiones como el género. ¿Los robots tienen que ser hombres o tienen que ser mujeres? Hace poco en una conferencia estuvimos discutiendo varios minutos sobre esto. Los hombres preferimos que oír hablar a las mujeres, y las mujeres también, pero el problema es que, claro, si los robots son mujeres, entonces son las mujeres los que prestan el servicio. Ahí hay unas cuestiones complicadas, se podría ver como algo sexista, ¿no? Porque tiene que ser una mujer la que presta el servicio, ¿vale? ¿Por qué tenemos que transmitir esos sesgos negativos, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Pero también, por ejemplo, hemos visto cosas muy interesantes. Cuando estamos ofreciendo servicios de seguridad, queremos que el robot sea un hombre. Pero cuando estamos ofreciendo servicios sanitarios de atención, preferimos que el robot sea una mujer o el asistente virtual, ¿vale? Son cuestiones muy interesantes, ¿no? La forma que tiene que tener, la cultura, la etnia, tiene que adaptarse, el acento, la forma de hablar. Tenemos que adaptar la forma de hablar a la forma de hablar de los usuarios del lugar, ¿vale? ¿Qué particularidades tiene, ¿no? Bien, y hablar del antropomorfismo porque es muy interesante, ¿no? Porque necesitamos tangibilizar las cosas, ¿no? Desde siempre hemos tenido esa tendencia a tratar de reflejar aquello que desconocemos pues de forma similar a nosotros para comprenderlo mejor. Y, por ejemplo, en la mitología griega los dioses eran personas, se representaban a través de personas que tenían pues, una serie de particularidades como el resto de las personas, tenían cualidades humanas. Esto lo han aprovechado las marcas y lo que hacen es pues, hablar de diferentes personas o animales o mascotas o en ocasiones pues, bueno, pues lo que hacen es reflejar algunas cualidades humanas, ¿vale? Amazon también lo hace con este vínculo desde la A a la Z que realmente es una flecha, pero también es una sonrisa. Nos está sonriendo el logo de Amazon, ¿vale? El asistente virtual tiene que tener una presencia física, debe tener una forma humana. ¿Vamos a responder las personas de igual forma o no? Desde luego, cuanto más personalizamos el asistente virtual, más creemos que nuestra relación es personal, ¿vale? Y en este sentido, pues bueno, pues hay multitud de tipos de sistemas de asistentes virtuales, multitud de sistemas de robots, etcétera, etcétera. Una cuestión que me gustaría llamar la atención es sobre esto, ¿no? Y es el hecho de, antes hablábamos de la inteligencia artificial, mecánica, analítica y la inteligencia artificial emotiva, feeling, ¿no? Fijaros, los sistemas de inteligencia artificial ya están identificando cómo nos sentimos. Este sistema está identificándome si al escribir estoy escribiendo de forma muy formal, muy optimista, curiosa, amigable, ¿vale? Él lo está sabiendo simplemente, fijaros que cuando se escribe es muy difícil transmitir el tono, ¿vale? Pero él ya me está diciendo cómo me estoy expresando, ¿vale? Y a veces otros sistemas pues nos dan la palmadita en la espalda cuando llevamos estos relojes que nos permiten ver cuántos pasos hemos dado, etcétera, etcétera, pues obviamente pues nos felicitan. Has pasado de los 15.000 pasos, llevas una semana
superando los 10.000 pasos, ¿no? Enhorabuena, realmente nos sentimos muy bien, ¿no? Con este tipo de felicitaciones, ¿vale? Y en este sentido, pues bueno, pues hay multitud de cuestiones que podrían ser analizadas y que pues me gustaría pues, bueno, pues si es posible haceros llegar este trabajo, pues por los que tengáis interés en seguir profundizando en estas particularidades, en estas recomendaciones de qué cuestiones debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar los robots o los sistemas de asistentes virtuales que gestionan la inteligencia artificial, ¿vale? Bien, en cualquier caso, pues bueno, pues me gustaría dejar un rato para preguntas, ¿verdad? Son las 6:10, era hora y media, había 15 minutos para preguntas, ¿verdad? O una cosa así, ¿no? ¿Es correcto? Sí, es correcto, profesor. Sí. Sí. Aún ¿Vale? estamos en tiempo. Vale, muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, me gustaría terminar con este tipo de cuestiones. Me gustaría pues recurrir al genio Asimov, que ya en 1942 se inventó estas leyes de la robótica, que yo creo que, bueno, que la Unión Europea, los grandes organismos internacionales están muy interesados en ellos, pero bueno, pues son leyes muy simples, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial no pueden dañar a las personas, ¿vale? Por acción, por inacción o permitir que sufran algún daño. Los sistemas de inteligencia artificial deben cumplir las órdenes de las personas, excepto de si dichas órdenes van en contra de la primera ley. Y la tercera, el robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley, ¿vale? En cierta medida, pues bueno, pues si tenemos en cuenta este tipo de leyes, si tenemos en cuenta este tipo de principios, no tenemos por qué tener miedo a que los robots superen nuestras particularidades, nuestras habilidades, nuestras posibilidades, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues hoy en día, pues qué duda cabe que nos han superado en fuerza, nos han superado en precisión y bueno, pues simplemente si establecemos argumentaciones como estas, pues obviamente no tiene por qué sucedernos nada mal, ¿no? Y en este sentido, pues también me gustaría hacer referencia a la Declaración sobre Inteligencia Artificial, Robótica y Sistemas Autónomos de la Comisión Europea, que lo que busca es mantener la dignidad humana, protegernos del daño, respetar el rechazo a ser cuidado por un robot. El problema es que, bueno, en España en los años 70 teníamos una pirámide poblacional así. Ahora nuestra pirámide poblacional es así. Hay mucha gente mayor y pocas personas jóvenes. Y las personas jóvenes que hay es, pues básicamente, muchas veces gracias a la inmigración. Si no nos cuidan robots, no sé quién nos va a cuidar. También hablan de la protección de la libertad humana frente a los robots, proteger la privacidad y el uso de los datos, ¿no? Evitar que los robots monopolicen los lazos sociales. Obviamente, pues no podemos dejarle nuestra interacción social a un robot. Tenemos que ser nosotros mismos los que, en cierta medida, también establezcamos contacto, ¿vale? También se habla de la necesidad de regular los transhumanismos y, bueno, pues quizás de las posibilidades de restringir las mejoras físicas o mentales, ¿no? En cierta medida hay también otros temas también controvertidos, pues como los robots sexuales, los robots, los soldados robots o incluso pues la posibilidad de mejorar nuestras capacidades, ¿no? Y de hecho, pues ya hay personas que han mejorado sus capacidades gracias a la inteligencia artificial. Esta persona es una persona que tenía un problema de visión y no era capaz de distinguir los colores, ¿vale? Y le implantaron esa antena. Y el problema es que ahora pues él es muy capaz de distinguir los colores y es mucho más capaz que lo que somos el resto de los humanos. Y muchas empresas pues al final están recurriendo a él para analizar la paleta de colores, analizar las combinaciones de colores, porque de un defecto que tenía pues ha convertido con la incorporación de una inteligencia artificial en una virtud. Aquí hay muchos temas que discutir, ¿no? ¿Por qué no nos implantan un Pentium 50 que nos permita pensar mucho más rápidamente? ¿Por qué no nos implantan un par de teras y podemos hablar inglés, francés, italiano perfectamente? Son muchas cuestiones que desde luego pues habrá que discutir, ¿no? En cualquier caso, pues mi visión sobre el tema es en cierta medida se alinea con
con el principio general de que la tecnología debe servir para mejorar la vida de las personas, obviamente sin molestar a los demás. Y finalmente, pues bueno, como sé que sois personas interesadas en la investigación, pues quería hablaros del congreso que organizamos en España de inteligencia artificial. Ahí sí que lo organizamos desde el año 2019 y bueno, pues ciertamente se ha convertido en un congreso global. En la última edición estuvieron personas de los 5 continentes y además traemos siempre a los mejores speakers. Roland Rast, fundador de todo lo habido y por haber, Ming-Hui Huang, que es la editora del Journal of Journal of Service Research, Linda Hollebeck, en el puesto número 10 de la lista de Stanford, Russell Belk, 650 trabajos publicados, Code Ruiter, David Killing, Dan Wang, profesor Richard Bagozzi, el más citado de todos los tiempos en marketing, Jay Kandapuli, editor del Journal of Service Management, Ulrike Gretzel, Daniel Gutentag, un visionario de la realidad aumentada, realidad virtual. Bien, y simplemente, pues bueno, pues quiero animaros a participar. Seguramente haremos un congreso virtual a finales en torno al mes de julio, el año que viene, y bueno, pues siempre es una excelente oportunidad pues, para seguir profundizando en estas temáticas. Y pues muchísimas gracias por la atención y espero que todos sigamos conectados y que no haya estado hablando solo. Muchísimas gracias, profesor Flavián. Ha sido un auténtico placer volverle a oír hablar de un tema que tiene una expertise tan elevada como demuestra el gran número de publicaciones y de trabajos de investigación que han llevado a cabo usted y su grupo. Estoy convencido de que la presentación, que ha sido muy interesante, muy actual, ¿no? y muy en el contexto de hacia dónde caminamos en la adopción de las tecnologías y en la prestación de los servicios, va a desatar alguna que otra pregunta entre los asistentes. Estoy viendo por el chat para las ideas de ponencia. Nos dicen que tal vez podríamos destacar los principales puntos de la ponencia. Bueno, mientras que algún asistente se anima a hacer alguna pregunta. Yo creo que por resumir un poco, ¿no? Tal vez la evolución que usted ha destacado o ha señalado es muy oportuna, ¿no? Hemos pasado en cuestión de poco más de 10 años de hacer nuestros trabajos de investigación en torno a la interacción, la satisfacción, la experiencia de las personas en el uso básicamente de Internet y del uso de Internet en diferentes dispositivos, ¿no? a una situación que se ha precipitado, ¿no? por la rapidez de la que se han desarrollado diferentes tecnologías como son la realidad virtual, aumentada, la mixta y más recientemente Machine Learning, ¿no? Inteligencia artificial, todos esos sistemas de recomendación que usted decía, el Big Data y la robótica, ¿no? Todo esto que el consumidor parece que ha asumido de una manera natural, ha creado un nuevo contexto en el comportamiento del consumidor en la interacción con las empresas, ¿no? Y usted ha puesto de manifiesto algunas preguntas en voz alta que sin duda pueden liderar futuros trabajos de investigación. Yo creo que esto es una síntesis más o menos del trabajo y parece que ya tenemos por aquí alguna pregunta que nos hace una de las personas asistentes. Nos dice algo así como, debo reconocer mis limitaciones con el portugués, pero quiero entender en qué medida, ¿no? esos desafíos que hemos destacado aquí, ¿no? Desde la perspectiva de la prestación del servicio al cliente, ¿no? De una óptica pues tal vez marketingiana o muy de óptica de mercado, ¿no? Podría verse desde otras áreas, ¿no? de conocimiento, como podría ser el propio gobierno electrónico o la propia relación con la administración, ¿no? O sea, ¿qué retos, ¿no? podríamos encontrarnos ahí, ¿no? Entiendo que la pregunta, ¿no? O sea,
¿qué reto señalaría usted en esas otras áreas? Que no sea tan, tan centrado en el marketing, aunque en mi opinión muchas de las cosas que usted ha señalado no son exclusivamente del marketing, son de prestación de servicios, ¿no? Da igual, ¿no? Probablemente hoy en día la multa nos las pone un agente de policía y yo esta mañana hablaba con otro compañero que nos decía que en China ya ni se enteran, ¿no? de que te multan, ¿no? Sino vas acumulando puntos porque los robots, las cámaras van identificando que cometes infracciones y cuando llegas al tope, entonces cuando te llega la sanción, ¿no? Y tú vas viendo que vas acumulando puntos, ¿no? Hoy he acumulado 5 puntos porque te has saltado un semáforo y mañana has acumulado 3 porque has tirado basura al suelo y mañana, ¿no? O sea, como el paradigma del gran hermano, que parece que en otros países pues eso lo tienen muy, muy asumido. En fin, le dejo que usted conteste la pregunta un poco de posibles retos en otros ámbitos como puede ser el gobierno electrónico. Bien, efectivamente, pues estoy completamente de acuerdo con lo que planteas. Si me permite este tuteo, Sebastián. Por supuesto. Estoy completamente de acuerdo en ese sentido bueno, pues que lo que se aplica desde una perspectiva de marketing al comportamiento de las personas también es lo que nos permite también aplicarnos como ciudadanos. Y de hecho, pues bueno, pues siempre planteamos la conveniencia de aplicar los conocimientos de marketing o lo que se plantea desde la perspectiva de marketing a las relaciones que se establecen entre la administración y los ciudadanos, ¿no? Todo lo que son las percepciones, todo lo que son los derechos que tenemos los ciudadanos, etcétera, etcétera. E incluso algunas de las cuestiones que hemos planteado, yo creo que, perdón, estoy hablando demasiado rápido, no sé si se me entiende, pero quiero decir que casi todas las cuestiones que hemos planteado tienen una vertiente pública de sociedad, de relación entre la administración pública y las personas. Y por supuesto, en la administración pública los retos son verdaderamente extraordinarios, incluso más porque aquí ya entran a jugar directamente todas las cuestiones éticas. Algunas de las investigaciones de inteligencia artificial y de cómo afectan los algoritmos, pues bueno, pues lo que hacían era plantearse cuestiones éticas que permitieran programar a los automóviles autónomos. Imagínate que el automóvil autónomo tiene que elegir el camino A o el B. En el primer camino hay una persona de 80 años, en el segundo camino hay un niño, o podríamos decir en el primer camino hay una persona de 80 años o en el segundo camino hay una persona que tiene toda la vida por delante, a quien hay que atropellar, ¿no? Efectivamente, o sea, porque solo hay una alternativa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay muchísimas cosas que además tienen una carga emocional tremenda, ¿no? Cómo tiene que estar programado todo eso, qué decisiones hay que tomar, cómo funcionan los algoritmos, son preguntas que formulábamos desde una perspectiva general, pero que cuando uno desciende al día a día, pues, hombre, desde el punto de vista del marketing son cuestiones de menor importancia, como que si nos gusta, no nos gusta, estamos satisfechos, pero desde luego desde el punto de vista de la administración pública son cuestiones que tienen una carga muy notable, ¿no? Son cuestiones de una carga fundamental. En cierta medida también la tecnología 4.0 apuesta por la descentralización. Digamos que lo de las redes descentralizadas a los que hacíamos referencia anteriormente, en cierta medida supone pues trasladar el poder a multitud de lugares. Las criptomonedas básicamente lo que dejan es de creer en los bancos centrales, alguien que emite la moneda y es el que dice quién tiene la moneda, pues un conjunto de ordenadores dispersos a lo largo de todo el mundo que habla de las transacciones que se han realizado y del dinero que tiene cada uno de ellos. Entonces, pues supone una generalización de los movimientos de Internet, que eso desde una perspectiva de marketing no tiene mucho contenido, pero desde una perspectiva de administración pública sí lo tiene, y unas implicaciones tremendas, ¿no? Realmente supone quitar buena parte del poder a los nodos centralizados y darlo a los nodos distribuidos. También supone un consumo de recursos enormes por todos los mineros que van recogiendo toda esa información que anteriormente solo lo tenía un nodo central,
Ahora hay muchos mineros que pues, bueno, pues van recogiendo y validando esa información. Y eso pues, bueno, tiene cambios también verdaderamente importantes. Pero lo que digo es que no tenemos que, bajo mi punto de vista, no tenemos que oponernos a la generalización de las nuevas tecnologías. Ahora, por ejemplo, pues yo tampoco, vamos, mi portugués, mi brasileño es verdaderamente malo porque estoy viendo lo que estáis escribiendo, pero no entiendo nada. Pero, o sea que tenéis ventaja vosotros si entendéis lo que estoy diciendo, indudablemente, que es cómo hay que ver las cosas. Pero si hubiera un sistema de inteligencia artificial que me tradujera inmediatamente la pregunta, no necesitaría ni saberlo, porque realmente nos aportan mucho valor. Y ahora estos sistemas funcionan fenomenalmente bien, ¿no? Muchas gracias, profesor Florian. ¿Alguna otra pregunta que los asistentes podrían formularle al profesor Florian, aprovechando que está todavía con nosotros? Animo a aprovechar este momento. Yo puedo Tenemos hacer... ¿Sí? Perdón, profesor Sebastián, tenemos una pregunta en el chat. No la veo. Sí, Ahí, una pregunta. sí. En un Ah, vale, momento... sí, la veo. Ahora es que no se me había marcado como pregunta, perdón. No había visto que había entrado esa pregunta. Pido disculpas. Decía, sí, No, por una favor. cuestión en el momento en que se busca experiencias extraordinarias, donde se busca particulares, abordar, enfatizar una prestación de servicios más homogéneo para el robot. No se estaría perdiendo valor diferencial. Bueno, como digo, desde mi modesto portugués, lo que entiendo es que Sí. si la robotización, ¿no? Va a llevar o va a acabar acarreando una mayor estandarización, ¿no? o homogenización en la prestación de los servicios, ¿no? Porque se supone que el factor humano puede adaptarse mejor a las necesidades del consumidor que un robot, o al menos hasta que un robot aprenda. Yo creo que todos tenemos experiencia de nuestra interacción con agentes virtuales, ¿no? Tipo chatbot o tipo asistentes de voz, ¿no? Y en alguna ocasión hemos sufrido, ¿no? Las consecuencias de la prestación del servicio a través de estos agentes. No sé, la pregunta iba en esa línea. ¿En qué medida esto puede disminuir la personalización del servicio? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Sebastián. La he metido en el traductor de inteligencia artificial y inmediatamente me ha clarificado la pregunta. Lo cierto es que sí que en cierta medida los sistemas de inteligencia artificial van hacia los sistemas más estandarizados. Pero bueno, es sistemas más estandarizados o homogéneos en la prestación del servicio si es lo que quieres, pero también hacia los servicios más individualizados. En este sentido, obviamente, puedes siempre prestar un servicio más homogéneo, pero diferenciado en función de cada una de las preferencias de los distintos consumidores. ¿Vale? Por tanto, yo no diría que vamos a perder, yo no diría que perdemos ese valor diferencial de la personalización, sino que lo que hacemos es personalizar absolutamente el servicio en función de las particularidades de las personas, ¿vale? Y lo que hacemos es homogeneizar la forma de prestarlo, ¿vale? Por tanto, el usuario individual puede decir qué es lo que quiere y cuando él lo diga, lo que vamos a hacer es homogeneizar la forma de prestarlo. En ese sentido, me gustaría incluir un Pentium 4 para poder aprender portugués. Me gusta mucho, además es un idioma muy similar, igual que el italiano, y creo que tendríamos poco esfuerzo que realizar, ¿no? Pero sería excelente si todos pudiéramos hablar diferentes idiomas y es excelente que espero que me estéis comprendiendo. Y yo os agradezco el esfuerzo que estáis realizando. Tenemos otra pregunta que profundiza en un aspecto que ya se ha señalado, ¿no? Que es la cuestión ética, ¿no? La cuestión ética por el enorme poder que alguien va a tener en sus manos sobre la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Y en concreto, la profesora Farias nos dice, bueno, pues que si tenemos alguna
información sobre cómo se está regulando esto en distintas partes del mundo. Si sabemos algo de cómo se está intentando limitar a lo mejor ese acceso a los datos de los consumidores o hacia dónde vamos, ¿no? O sea, un poco su opinión al respecto, aunque creo que en un momento dado, cuando ha hablado de Google y de la posibilidad de que incluso el vídeo no se acabara publicando, ¿no? Deja un poco de manifiesto su preocupación también, ¿no? Pero bueno, nos gustaría oírle al respecto. Muchas gracias. Bien, pues lo cierto es que es un gran problema. Bueno, yo, como todos entendemos que Google no existe, ¿no? Es una entidad que hay, una entidad suprema, ¿no? Bien, al margen de bromas, creo que es un gran problema y algo que el problema es que estas empresas están teniendo una dimensión tan grande que es que ya prácticamente los estados tienen problemas pues para enfrentarse a ellos, ¿no? Cuando Microsoft, Estados Unidos, ¿no? ponía problemas a Microsoft por incluir su explorador en los servicios que ofrecía de Office, ¿no? De forma obligatoria, pues se desarrolló una pelea muy importante ahí también, ¿no? Yo lo que soy consciente es que la Unión Europea también tiene una gran preocupación por este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de regular, igual deberíamos de ir cada vez más hacia una regulación internacional, porque hay muchas cosas que se pueden plantear en la Unión Europea y se pueden limitar, pero el problema es que las empresas europeas en Europa o las empresas americanas en América, pues al final compiten a nivel global. Y entonces, pues bueno, si otros organismos, otras entidades no establecen una normativa similar, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, en cierta medida se van a encontrar en unas peores condiciones, ¿no? Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa ahora hay mucha polémica con los beneficios de las grandes empresas, porque estas grandes empresas apenas pagan impuestos. Lo que hacen es cotizar o pagar impuestos donde los impuestos son más bajos. Entonces están desarrollando normativas, pero en cierta medida estamos desarrollando normativas que aplican en contextos locales a empresas que operan en ámbitos globales. En español tenemos una frase que esto es como poner puertas al campo. Tú pones puertas en el campo, pero claro, la gente no tiene por qué pasar por esa puerta. El campo es muy grande y puede ir por otro lugar. Habría que hacer algún acuerdo a nivel global, pero en cualquier caso son cuestiones preocupantes de las que no tengo demasiada información porque no es mi campo de análisis, ¿no? Muchas gracias. Tal vez hay tiempo para una última pregunta, si alguna otra persona está interesada en formular alguna cuestión. Y si no, yo creo que vamos a dar por concluida la presentación del profesor Fabián. Pues muchísimas gracias por todo. Lo cierto es que es un placer. Muchísimas gracias, profesor Fabián. Si me permite, profesor Fabián, quería hacer una pregunta. Algo rápido, simplemente para las personas que nos están oyendo y que bueno, pues no solo han visto las potencialidades de investigación en torno a esta temática, sino que usted en un momento dado también ha hecho referencia a su condición de editor en jefe de una revista que yo he presentado al principio, la Spanish Journal of Marketing, y creo recordar, me gustaría que usted nos lo comentara, creo recordar que exactamente ahora hay un call for papers, ¿no? En relación a las tecnologías, ¿no? ¿Nos puede refrescar un poco por si alguna de las personas que están oyendo la presentación estuvieran interesados? Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues muchísimas gracias. Efectivamente, soy el editor del Spanish Journal of Marketing, que es una revista de acceso abierto, con lo cual esto quiere decir que los artículos tienen una gran difusión porque nadie tiene que pagar por leerlos. Además, los autores tampoco tienen que pagar, con lo cual diferenciamos lo que es la autoría del pago de la financiación de la revista, lo cual nos permite mantener la calidad de la misma. Bueno, está indexada en Scopus, estamos actualmente ubicados como revista
número 36 de 185. Realmente tenemos una excelente posición. Y bueno, tenemos varios Call for Papers. Os sugiero que busquéis online Spanish Journal of Marketing, ¿vale? Os llevará a la red. Tenemos varios Call for Papers en marcha sobre engagement, sobre revisión de la literatura, y tenemos uno precisamente sobre las tecnologías 4.0 que además coordina pues otro de las keynote speakers de esta conferencia, que es Sandra Loudeiro, y bueno, pues en el que pues estamos esperando que nos lleguen trabajos que analicen pues en general el papel de las nuevas tecnologías en el marketing, y especialmente estas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, en las cuales ella es una experta, o incluso machine learning o inteligencia artificial. Por supuesto, es una revista que apuesta mucho por hacer procesos de revisión constructivos, y de hecho damos un premio a los mejores revisores. Cada año seleccionamos 3 revisores, les damos un premio de 500 euros a cada uno de ellos. De los 20 trabajos que publicamos damos un Best Paper Award de 1.500 euros. Y además todo esto es gratis para autores y para lectores, ¿no? Y obviamente somos una nueva revista, pero que estamos creciendo muy rápidamente. Pues animar a todos a enviar vuestros trabajos al Spanish Journal of Marketing. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación en CIMIC Ad. Ha sido un placer y esperamos verle pronto por las sesiones del Congreso. Muchas gracias. Excelente. Un aplauso. Gracias.